El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 4 de diciembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana donde lo más importante, el Mundial. Y esas eliminadas de Alemania, de Bélgica, de México. Bueno, un Mundial de sorpresas. Ya estamos pues en estos octavos de final. Debe estar jugándose los partidos o empezar los partidos de esta jornada. Un día en el que, pues, ¿cuáles serán las consecuencias en Panamá de esta mega operación que pues, desarticuló una gran pues, proveedora de drogas a Europa, que tenía como punto inicial el puerto de Manzanillo? ¿Y cuáles van a ser pues, las operaciones que se realizarán en nuestro país? Bueno, mañana pagan el 10º, estamos en diciembre, una especie, bueno, de diciembre extraño, con todo lo que ha sido pues, esta guerra de Ucrania y las consecuencias post-COVID, y sobre todo con estos COVID en aumento. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando, buenos días a todos. Y también el tema policivo, hay que tener mucho cuidado en este mes porque siguen aumentando también el delito de estafa, principalmente estos secuestros virtuales, donde se han desarticulado varias redes que operan a través de diferentes distritos en el país. Sin embargo, son constantes las llamadas que reciben algunas personas para anunciarles que tienen supuestamente a un familiar secuestrado. Han puesto incluso algunos ese dinero del supuesto rescate, así que a estar pendientes de esto. Situación en el tema educativo bastante preocupante. 50.000 estudiantes podrían estar reprobados, y más lo que hablamos durante la semana con un docente, un dirigente sindical que dice que el Ministerio de Educación supuestamente le había solicitado a los docentes tratar de ayudar estas últimas semanas a los estudiantes para evitar reválidas. Entonces no estamos preparando correctamente a los estudiantes para ahorrarse algo de dinero, y los docentes dicen que no querían ir en el mes de enero porque cada uno de ellos entonces tendría que darle clase a sus estudiantes en esa recuperación. Por otra parte, los casos de VIH también preocupante en el país. Somos el primero en Centroamérica con el virus del VIH y el segundo en Centroamérica con más casos de SIDA. Bueno, nuestro invitado de la mañana, nuestro primer invitado es el licenciado Luis Eduardo Camacho González, abogado del expresidente Martinelli. El lunes se dio esta audiencia preliminar sobre el caso New Business, y lo que quedó en evidencia es una organización paralela, criminal, creada por parte del hermano de la fiscal Zuleika Moore. Bueno, y que implicaba, pues, para comprar delaciones, se hablaba, y es lo que salió en el diario El Panamá American. Un grupo de empresarios pues fueron coaccionados para implicar al expresidente Martinelli, y a la larga, hasta a todo esto, pues, William Moore y Ricardo Gómez, que es otro de los nombres que salió, que pinchaban en el Ministerio Público. Luis Eduardo, bienvenido. Buenos días, Fernando. De igual manera, pues gracias por la oportunidad de estar con ustedes en este programa. Yo, en una entrevista que me hicieron la semana, hablaba un poco de la preocupación. El Ministerio Público, en teoría, es un órgano, no es un órgano, una institución que está llamada a garantizar seguridad jurídica a las personas. Es una entidad que está llamada a ser un brazo de la justicia. Sin embargo, desde la gestión de la entonces procuradora Kenia Porcel, sí, todos sabemos que
esa labor que debería realizar el Ministerio Público ha ido desmejorándose, no solo desmejorándose, sino variando en sus propósitos. Y esto lo digo porque todos recordamos la publicación que se hizo cuando se hablaba de la famosa Procuraduría Paralela. Paralela, claro. La Procuraduría Paralela era un grupo de personas, el señor Saltarín, con un grupo de abogados, que para satisfacer las ambiciones personales del expresidente Varela, crearon una estructura en la cual ellos diseñaban cómo se tenían que llevar a cabo investigaciones, y estas investigaciones, Fernando, concluían en manos de ¿quién? En manos de la propia procuradora y su equipo, que participó, porque parte de la Procuraduría Paralela era la ex procuradora Kenia Porcel. Ella era abogada en el Consejo de Seguridad, formó parte de esta agrupación. Luego de eso, el siguiente paso era materializarlo, y es cuando la colocan a ella en este puesto y ella le da seguimiento a las cosas que ellos habían ideado. Sobre la base de eso, Fernando, el Ministerio Público a partir de ese momento ha venido, para mí, en lo que yo he señalado, creando una insatisfacción, un sinsabor en el pueblo panameño. Yo creo que si tú consultas sobre la gestión del Ministerio Público al día de hoy, sus negativos serían muy altos. Muy alto. Y esto ¿por qué traigo esto? Porque a veces uno no debe olvidar la historia. Hay un dicho que dice que el que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces, de Carlos Santayana. Entonces, sobre la base de eso, Fernando, nosotros vemos que sale Kenia Porcel, pero quedan todavía dentro de la estructura estos fiscales que sirvieron para esos fines. Pero es que lo que se leyó y lo que pasó con estos empresarios es que ahí llegó algo que se viene rumorando desde hace años, y es la famosa taquilla. Gente que te quita sumas importantes de dinero para sacarte o meterte en expedientes. Es que a eso voy. Ustedes deben recordar que durante esta época se creó la famosa ley de los acuerdos. Esta ley la llevó a cabo el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, con la finalidad de ¿qué? De poder coaccionar, presionar a testigos para que estos testigos rindieran declaraciones conforme a la voluntad que existía en ese momento. Y eso no ha cambiado, Fernando. Nosotros vemos en este expediente en particular cómo las declaraciones van variando. ¿Pero van variando en qué? En el sentido de lo que quiere el Ministerio Público. Pero en este caso, y una de las cosas que yo planteé era, ¿por qué esta audiencia? ¿Por qué la de Ricardo Martinelli fue pública y no fue pública toda la audiencia? Porque esta audiencia se dio, como el juzgado lo dice, en dos partes. Sí. Pero la primera parte fue oculta, cerrada, nadie la vio. Pero donde vamos a hablar de Ricardo Martinelli, esa sí es pública porque existe una clara finalidad. Y es atacarlo políticamente, porque Ricardo Martinelli se presenta como el claro adversario a que tiene la oposición a derrotar en las próximas contiendas electorales, porque es quien muestra los números más altos en interés de preferencia al electorado. Pero ¿desde cuándo el hermano de una fiscal entra a ser parte de es decir, suena hasta ilegal, inmoral más bien? No solo eso, es que recuerda que Zuleika Moore viene siendo cuestionada desde hace mucho tiempo. Y no es casual que entra este abogado y se logran este tipo de acuerdos donde estos testigos que pasaron por yo le llamo la trituradora del sistema, al final llegan a la conclusión de que es mejor salir de esto de la manera que sea. Y en este caso, pues para ellos es mucho más beneficioso, Fernando, porque ellos están saliendo con un acuerdo que no tiene ni siquiera pena. Entonces, Fernando, frente a eso, a veces tú te preguntas y dices, bueno, es que suena atractivo, ¿por qué no tomarlo? Pero la verdad es que cuando estas situaciones se empiezan a dar, lo que tú evidencias es un resquebrajamiento en el sistema de administración de justicia. El Ministerio Público, por disposición de ley constitucional, debe ser objetivo en las investigaciones. Y en este caso en particular, Fernando, lo que yo sí aproveché, la vitrina pública, fue para decir, vamos a hacerlo público, para nosotros mejor, porque vamos a demostrar
con las propias pruebas del expediente que todos los recursos que Ricardo Martinelli ingresó al expediente Sí. son de su propiedad, o sea, son de su actividad comercial. Y ustedes lo vieron cuando los periodistas le preguntaban al fiscal Emeldo si los fondos que Ricardo Martinelli, principalmente los 11.4 millones de dólares que se puso como préstamo para la adquisición del diario, habían sido ilícitos, y lo que el fiscal hizo fue evadir en 3 ocasiones distintas esa pregunta. Y cuando un fiscal evade una pregunta de ese tipo, lo que el pueblo panameño y cualquier persona que lo está viendo entiende es que no es ilícita. Claro. Entonces, nosotros tenemos un caso de blanqueo de capitales, Sí. donde la persona que se está investigando y pretende ser juzgada por este delito blanqueó su dinero, Fernando. Sí, es una Blanqueó, cosa absurda. blanqueó el dinero de su actividad pero comercial. Hay nombres que quiero que se reiteren. El nombre de Ricardo Gómez, David Díaz, que era el secretario de Kenia Porcel, también sale mencionado dentro de esta maraña de personas que metieron mano a favor y para sacar gente de este expediente. Bueno, es que David Díaz, que fue el subsecretario de la Procuraduría, fue parte de ese entramado que estuvo bajo el mandato de Kenia Porcel, donde ellos liderizaron investigaciones en contra de los adversarios que Juan Carlos Varela identificó. Tú recordarás, había una foto muy célebre donde sale Juan Carlos Varela con estas 4 fiscales. En la presidencia de la República, Entonces, que va a ser lo más vergonzoso. Entonces, esa foto lo que evidencia es lo que sucedió aquí durante esos años y que todavía al día de hoy se mantiene, porque independientemente de que Zuleika Mura haya salido de esta fiscalía, Sí. de que Tania Sterling haya salido de esta fiscalía, lo cierto, Fernando, es que siguen dentro del Ministerio Público. Claro. Es decir, siguen dentro de una entidad que ellas han desprestigiado. Y en ese sentido, Fernando, hay que tener en consideración, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no se adelantan investigaciones? Porque, Fernando, si aquí se adelantan investigaciones en ese sentido, las fiscales van a determinarse su responsabilidad. Entonces, Claro. hemos llegado a un momento en el cual la propia entidad está encubriendo No solamente lo que encubriendo, sucedió Luis Eduardo, aquí. sino que ¿qué está pasando con estos fiscales? Porque es decir, estamos hablando de dinero. Muchas de las personas dicen, yo no quiero decirlo en cámara, pero a mí me vinieron y me pidieron dinero para poder entrar y para sacarme del expediente. Bueno, Sí. esa es una realidad. En la información que yo manejo, Sí. en este caso en particular, estamos hablando de una cifra muy elevada, una cifra millonaria, y eso en su momento, las personas que estuvieron presentes en la reunión, yo no estuve en la reunión, Sí. a mí sí se me informó qué Y sucedió. no solamente en este caso, en otros casos En se está otros dando igual. casos, Es decir, es el modus operandi de este grupo de delincuentes que se conocía como la taquilla y que utilizaron casos montados por la Procuraduría Paralela para extorsionar gente. Es que entras en la trituradora del sistema, Fernando, entras en la trituradora, llega un momento donde te quiebran y tú vas cediendo a distintas cosas. En este caso en particular, el caso de New Business, yo estuve en una reunión donde varios testigos que fueron presentes de la misma y que obtuvieron la información, no de cualquier persona, obtuvieron la información de las personas que sirvieron ahora como Sí. colaboradores. Wow. Y en esa reunión, estas personas manifestaron la suma millonaria que se pagó por esto. Entonces, son temas que no quiero profundizar, porque son temas que en algún momento vamos a tener que sentar. Claro. Y como yo lo manifesté, yo no estuve en la reunión, pero quienes estuvieron allí, yo sí tuve inmediación con ellos y me contaron, digamos, de primera mano cómo se fraguó el tema del pago, cómo se dieron las exigencias y finalmente cuáles fueron las consecuencias de esa exigencia, que fue no estar en el expediente. Y mira, Fernando, a veces suena incorrecto, pero ¿cómo juzgar a una persona a la que le has destruido su vida, su familia, sus empresas, que vea como una posibilidad solucionar sus problemas
haciendo un pago. Pagando y saliendo de estos problemas. Recuperando su malos, vida. Los malos arreglos que los buenos pleitos. Así es, hay un dicho que dice es mejor un mal arreglo que un buen pleito. O sea, en temas de tiempo, Sí. al final, Fernando, estas personas que son comerciantes, tiran una... Sí, lo que no quieren es tener el desprestigio social. Y también. tiran números, Fernando. ¿Cuánto me cuesta a mí estar en un proceso 6, 7 años demostrando mi inocencia a salir de esto en unos meses pues y recuperar mi tranquilidad y la tranquilidad de mi familia? Lastimosamente, eso es lo que está sucediendo, son cosas... Sí. Yo no te lo digo con orgullo, porque yo no me puedo sentir orgulloso de eso. Claro. Pero, y tampoco lo justifico, pero cuando tú te sientas y analizas lo que estas personas están pasando, a veces tú dices, bueno, quizás uno los comprende, pero dentro de esa comprensión, uno también debe señalar que eso es incorrecto. Sí, porque iba a ser premiada Zuleika Moore como Imagínate si esto hubiera mujer hubiera llevado a la Corte Suprema de Justicia. Ustedes recordarán que hubo un grupo de personas, entre esos estuve yo, que fuimos a adversarla públicamente en la Asamblea de Diputados. Porque imagínate lo que hubiera sido la justicia con esta prenda en O sea, la yo Corte. te soy franco, yo no entiendo cómo el procurador Javier Caraballo puede tener en sus líneas a una fiscal con el prontuario de Zuleika Moore. O sea, Bueno. si aquí realmente el procurador hubiese hecho una investigación adecuada, Fernando, de todas las denuncias que se han interpuesto en contra de ella, esa señora no estuviera en la Procuraduría. Pero, desgraciadamente, yo creo que no se ha cumplido con eso. Dale. Ella sigue en un cargo dentro de la institución, deteriorando la misma y causándole... Lo más grave, Fernando, es cuando una institución pierde su credibilidad. Así es. Y al día de hoy, el Ministerio Público No no la tiene credibilidad porque el pueblo panameño afuera siente que es una institución que se utiliza para perseguir a adversarios y personas que el gobierno de turno le fije la bandera. Así es. Luis Eduardo Camacho González, gracias por estar con nosotros. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, pues vamos a hablar de la seguridad y de la seguridad colectiva. ¿Qué nos está pasando a los panameños con estos crímenes atroces? El viernes, este cuerpo desmembrado dentro de un carro, pues asesinatos por doquier. Nos estamos haciendo más violentos. ¿Y por qué? Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 4 de diciembre. Y bueno, como les había avanzado, hoy queremos tocar el tema de la violencia. ¿Y por qué no solamente los panameños, los seres humanos parece que nos hemos hecho más violentos? Ese hecho de Argentina es pues asesinatos casi a diario. Y para ello, nuestro invitado es el sociólogo panameño José Clemente Lazo. Como siempre, profesor, bienvenido a Next Noticias y un placer tenerle con nosotros. Gracias, siempre es un placer acompañarlos a ustedes. ¿Nos estamos haciendo más violentos, profesor? No, bueno, definitivamente que sí. La sociedad panameña se está volviendo cada vez más permisiva con respecto a los actos de violencia. Se han vuelto parte de la vida cotidiana. Como parte de la vida cotidiana, esa repetición constante de estos fenómenos ya nos parece hasta normal. Los medios de comunicación, principalmente los escritos, aparecen a diario imágenes violentas. En la vida cotidiana, el tema de los gritos, ya pareciera normal en los senos familiares y en las comunidades. Entonces, básicamente esa convivencia constante de los hechos de violencia nos vuelve permisivos, pareciera normalizar estos actos. Yo creo que esta situación es bastante grave porque al final la cultura de paz, una cultura de convivencia pacífica, está quedando de lado. Principalmente, yo creo que hay que recuperarlo principalmente con las instancias que estarían encargadas de promover estos nuevos valores a través de los procesos de socialización. Es que no solamente se da ese incremento de la violencia, sino que cuando se ve una pelea, se ve un acto delictivo, el instinto de las personas parece ser más de sacar el celular para filmarlo que el de separar y buscar una mediación entre las personas que estén en conflicto. Por supuesto, o sea, definitivamente creo que lo que estamos entendiendo es que esas instituciones sociales que nos sostenían, esos valores, esa solidaridad entre los grupos, paulatinamente va desapareciendo. Y yo creo que esa es parte de la recuperación. Nosotros estamos viendo efectivamente dos personas peleando
y en vez de tratar de mediar con respecto a qué es lo que ocurre, lo que hacemos muchas veces es promover estos actos. Entonces yo creo que eso es una muestra, un indicador claro de una sociedad que cada vez se vuelve más violenta y que debemos recuperar precisamente esos puntos en donde está la solidaridad entre los grupos particulares. Muchas veces nosotros lo vemos con la normalidad y la gracia que no debería ser y que en efecto debemos combatir. Incluso en los niños lo estamos viendo, profesor, porque hay padres que le dicen a sus hijos, si te pegan, pégale y después yo arreglaré con la maestra o con el papá del niño que te pegó. Por supuesto, lo que nos está diciendo a nosotros que las instituciones o los personajes encargados de regular el comportamiento humano en los diferentes espacios no están jugando el rol que corresponde. Por ejemplo, en el tema del acoso escolar, fundamentalmente, deben existir mecanismos en la estructura institucional de las escuelas y demás que nos permitan a nosotros decir que se pueden resolver los conflictos de una manera dialogada. Yo creo que es sumamente importante recuperar estos puntos. O sea, en pocas palabras, un niño o una niña en un conflicto con respecto a sus pares debería tener las instancias respectivas para resolver los distintos problemas específicos que están. Sí, pero eso es en una sociedad ideal, porque al final uno dice, bueno, es decir, una pelea de vez en cuando en la escuela, eso forja carácter, eso a la larga es parte de la educación. No sé qué opinen ustedes los sociólogos como esos ritos de paso que uno tiene que hacer a través de su vida, donde está también pues, saber manejar actos violentos, pues, y no exactamente, el mundo no es color de rosa ni es lo que dicen los libros, sino es algo mucho más violento de lo que estamos por supuesto. estábamos pensando. La formación del carácter tiene que ver con desacuerdos fundamentales en las relaciones entre las personas, pero eso no implica efectivamente un acto de violencia. La otra cosa, efectivamente, si vivimos en una sociedad violenta, nosotros vamos a encontrarnos con espacios de violencia que debemos saber manejar, pero deberían ser lo menos posible, no lo normal. Y eso es precisamente la crítica. ¿Cuáles son las señales que nos están diciendo sigan así? Es decir, ¿señales que están haciendo? Es decir, ¿qué es lo que estamos recibiendo nosotros para...? Porque a mí alguien me dijo, si algo que me llama la atención de Panamá es lo pacífico que son en una conversación, pero lo violento que son en las calles. Yo creo que los panameños somos una de las personas más violentas que hay detrás de un volante. No, por supuesto, ¿no? El tema del estrés que se provoca en los espacios de tránsito, creo que todos los experimentamos quienes estamos en la calle. O sea porque la calle está mal, o sea porque alguien no está manejando correctamente. Y se eleva el estrés precisamente por lo que implica este asunto. Sí, vivimos en una sociedad estresada, que la reacción fundamental sigue siendo violenta, pero en la medida en que sigamos viendo esta reacción violenta como normal, vamos a estar complicando la situación de la convivencia que deberíamos tener. Nosotros tenemos que caminar hacia una sociedad un poco más pacífica, pero ninguna instancia dentro de lo que está en la interacción humana está aportando para hacerla un poco más pacífica. Por el contrario, renovamos constantemente el tema de la violencia y creemos que, como es normal, podemos gritarle a cualquier persona o podemos tener actos de violencia en la comunidad o en la familia. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que... Hay algo que me llama la atención en el barrio, y es que estos niveles de violencia también van, o casi tienen el pistoletazo de salida, este recrudecimiento de la violencia, con la llegada de los jueces de paz, irónicamente. Bueno, bien. En los espacios comunitarios y principalmente en la vida cotidiana también nosotros tenemos que hablar de un concepto sociológico que se toca poco en Panamá y que hay una discusión bastante amplia en la región, que es el tema de la violencia simbólica. Una violencia que está provocada principalmente por condiciones materiales que generan desigualdad y principalmente que llegan a nuestros barrios, que excluyen a la población y que efectivamente como resultado de esa exclusión e imaginación de las poblaciones, usted ve a sociedades que las normas no calan. Hay anomia. Anomia total. Anomia total. Y entonces efectivamente la reacción es contra el sistema y la reacción es evidentemente violenta. Nosotros tenemos en la oficina del Departamento de Sociología una frase sumamente interesante que dice: la desigualdad social es más violenta que cualquier protesta, principalmente por el hecho de que la protesta social y las reacciones que están en la comunidad efectivamente están dadas principalmente por
esa exclusión y marginalidad que están provocando. Entonces, eso se reproduce a un nivel micro, se reproduce en la vida cotidiana. El joven que está excluido busca la manera de solucionar su condición económica, que muchas veces no son necesidades muy claras, sino simplemente lo que la sociedad exige, y hace lo necesario en términos de violencia para ir contra el sistema y para obtener lo que se quiere. Entonces, ese es el espacio que se genera. Pero en cualquier otro momento del siglo XX, esto hubiera sido, y yo creo que usted me lo hubiera reiterado, querido tocayo, una condición prerevolucionaria. Pero pareciera que estamos muy lejos de eso. Por supuesto, sí. Hay reacciones que no entienden o no alimentan una conciencia social que genere participación en los espacios políticos que puedan generar un cambio fundamental. Es decir, tenemos un bache en términos de la cultura política. Hay un descontento, hay una situación que entiendo, pero también entiendo que no importa lo que haga, la situación seguirá siendo desigualdad. Y definitivamente ahí es donde usted ve los problemas centrales de la democracia. No necesariamente la garantía del voto, sino la democracia como sistema debe proveer las condiciones necesarias a la población para solucionar problemas. Por eso que usted ve las explosiones sociales que la gente buscaría en alguna medida una alternativa no democrática para resolver los problemas. Entonces ahí usted ve precisamente un tema de cultura política en donde mi participación la entiendo como que no tiene ningún tipo de influencia o cambio real y que siempre voy a seguir estando en la misma condición. Por lo tanto, decía una película, ¿no? Es mejor vivir un día de rico que toda la vida de pobre. Así es. Usted, profesor, habla de desigualdad y hay otros que hablan de que también la música hoy día o la letra de las canciones tienen que ver algo en esto. Los programas que se están brindando en la televisión, estas producciones que también tienen que ver algo, porque sí, estamos hablando del punto de la violencia, pero estamos también viendo en redes sociales donde se están insultando y se están presentando imágenes pornográficas sin importar lo que yo escriba y el puesto que tenga, prácticamente se están vendiendo a través de las redes sociales. No, definitivamente está altamente documentado la influencia que tienen los medios de comunicación en la psiquis y principalmente en los desarrollos de los comportamientos de los seres humanos. Hay varias teorías que están fundamentadas principalmente el tema del consumo, que está vinculado a que la población pueda consumir, pero también el tema de generar algunos comportamientos en donde, ya que hago una crítica general a los medios de comunicación, en donde la lógica por la que funcionan los contenidos y desarrollos en los medios de comunicación gira en torno a racionalidades de tipo económico y no precisamente a racionalidades en términos de mejoramiento de las condiciones educativas o culturales de la población. La Constitución de la República de Panamá habla claramente del papel de los medios de comunicación y recuerdo claramente el artículo, dice los medios de comunicación tienen la responsabilidad de educar y después, y cuando se utilicen para medios económicos deberán, en alguna medida creo que parafraseando, deberán cumplir con las reglas morales de la sociedad. Entonces, cuando la racionalidad económica está fundamentada, la lógica por la que se mueve el comportamiento social, si la gente consume sexo, entonces démosle sexo. Pero digo, a la larga, y esto yo debo romper la lanza en nombre de los medios, es decir, esa gran degeneración no está llegando de parte de los medios. Es decir, las redes sociales, que son de este supragobierno que sin ningún tipo de garantía, pues de ahí es donde está apareciendo todo el gran contenido pornográfico y que hoy día hay muchas y todo el maneras de contenido buscar violento. Los estudiantes o los muchachos de buscarlo en cada página. Porque si uno ve y uno analiza un muchacho menor de 20 años, es decir, la influencia que tenemos los medios tradicionales cada vez es menor. Bueno, tendríamos que verlo en términos científicos, pero efectivamente las redes sociales es una herramienta de poder. Sí. Poder importante y que en alguna medida, principalmente en la población más joven, en búsqueda de identidades, en la exploración misma del tema sexual y violento, aparecen precisamente estas expresiones dentro de las redes sociales que cada vez se buscan más en términos de popularidad, en términos de identidad, en la búsqueda de un like. En la búsqueda de un like. En la búsqueda de un like. Pero lo cierto es que, es decir, mucha gente me compara de que tú encierras un animal durante unas horas, unos días, y cuando sueltas eso, ese animal sale que va a funcionar o va a estar amargado, violento. Es decir, toda esta
este aumento de la violencia no tiene que ver también con los 2 años de encierro? Bueno, definitivamente que sí. Claro que sí, que el tema de la pandemia, principalmente el tema del encierro, modificó seriamente las condiciones psíquicas y de interacción que nosotros hemos tenido y que efectivamente con el levantamiento de este confinamiento se han generado cambios significativos en términos de violencia, en términos de convivencia. Y también hubo aumentos significativos dentro del confinamiento en términos de violencia doméstica. Generalmente cuando no había ese nivel de interacción en estos espacios, ahora se dio de una manera mucho más permanente y efectivamente se generaron casos importantes de violencia dentro de los espacios de los hogares, de los cuales se tiene registrado en estos 2 años de pandemia. Y por ejemplo, la tasa de divorcios también debe ser aumentado, ¿no? Bueno, la tasa de divorcio está en constante aumento en los últimos años y eso es lo que denota es precisamente la debilidad de una institución como el matrimonio. Y principalmente la fragilidad de estas uniones o estos espacios de convivencia entre los seres humanos. Es decir, hay un señor que se llama Zygmunt Bauman, en un libro que se llama Amor Líquido, que efectivamente... Sí, la realidad líquida es lo que la sociedad líquida, todo líquido. Sí. Pero en términos del amor líquido, ese tema de la fragilidad de esos vínculos y la idea de no comprometerse y tener a la mano la posibilidad de romper cualquier tipo de compromiso es una tendencia cada vez mayor en nuestra sociedad. Por eso es que hay mayor cantidad de uniones libres y menor cantidad de matrimonios formales. Y efectivamente mayor cantidad de divorcios constantemente. Entonces estamos viendo estas relaciones informales que al final va a traer como consecuencia efectivamente una fragilidad en una familia que es la que como agente socializador debe producir individuos productivos a la sociedad. Porque ¿cómo es el retrato robot pues, de la familia panameña? El retrato robot. ¿Cómo es? Es decir, estamos todavía, son abuelas y tías las que están terminando de criar a los muchachos. La mayor parte de los hogares son mujeres solas. Es decir, ¿cómo está conformada la sociedad, el núcleo familiar panameño? Por supuesto, ese modelo de sociedad, de familia que teníamos pensado en un matrimonio en el que aparece la parejita de niños y bueno, quizá un tercero, efectivamente no es la que existe en su mayoría en este país. Hoy nosotros estamos viendo, y hago la cita de las cifras estadísticas de la Contraloría General de la República, en donde 8 de cada 10 niños nacen fuera del matrimonio. Wow. En la ciudad. Bueno, cuando hablamos de 8, de 10 de cada niño, estamos hablando de que uno, no existe una planificación clara con respecto a esa familia ideal de la que estamos hablando. 2, efectivamente, muchos de estos son de chicos jóvenes que no están preparados o por lo menos no conciben un conjunto de valores o condiciones económicas que le permitan sostener una familia. Y ahí entra precisamente el tema de la familia ampliada. Los suegros, viven en la casa de los suegros, viven en la casa de la suegra, los niños terminan de criar a los abuelos, porque en las condiciones de inmadurez con respecto a que se están recibiendo una nueva generación, tenemos jóvenes que no asumen una responsabilidad clara frente a su familia. Porque pareciera, y eso lo veo, que, es decir, si uno analiza el estrato social, por un lado, cada vez se están formalizando las familias con los cónyuges más viejos, es decir, o mujeres que deciden después de los 35, 36 años decir, bueno, yo voy a tener mi hijo sola. Pero si uno ve hacia abajo de la pirámide, pues las niñas cada vez están pariendo más temprano. Por supuesto. Y aquí es donde nosotros hacemos el llamado. Esa sociedad dual, ¿cómo va a terminar funcionando a la larga? Porque son dos visiones totalmente distintas del mundo. Por supuesto, lo importante es recuperar a esta nueva generación con respecto a valores, así sea en familias no convencionales, llamémoslo de esta manera, sino a las familias que realmente existen. O sea, si hay familias de una jefa de familia que efectivamente estamos viendo un poco cada vez más, principalmente en términos maduros, y nosotros podemos decir que esto es consecuencia principalmente de ese empoderamiento necesario que las mujeres han tenido a través del tiempo. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se revierte esto? Bonificando, porque por lo menos en Europa ha sido un fracaso la bonificación para que mujeres pues se casen y den a luz temprano. Tienen un montón de beneficios fiscales que no se están aprovechando. Así es. Y acá en Panamá... ¿Cómo se puede hacer para bueno, volver a esos niveles de los 60 y 70? Es decir, que uno veía pues familias formales como norma y no como excepción.
Bueno, me parece que lo que dice es un poquito es un concepto que nosotros venimos manejando, que efectivamente un señor que se llama Simon Bauman se llama la retroutopía, es decir, Bueno, ¿cómo? todo tiempo pasado era mejor. Para decirlo de una forma un poco más científica. Yo dudo mucho que nosotros lleguemos a esos puntos principalmente por los cambios sociales a los que nosotros venimos experimentando. Lo que nosotros vamos a tener precisamente son no sociedades en donde los jefes de familia, el jefe de familia era el proveedor y la esposa estaba en la casa como ama de casa. Lo que estamos teniendo es efectivamente mujeres empoderadas teniendo y siendo jefas de familia, en donde la formación de principalmente el sexo masculino se está quedando un poco atrasada. Pero será eso, conversaba casualmente eso con una compañera, de que quizás puede ser eso el temor de hoy día de los hombres, de meterse con una mujer profesional, porque no podrá tener el dominio sobre ella. Por supuesto, es que eso iba. Precisamente estos cambios lo que están trastocando es una sociedad que en esencia es patriarcal. En esencia, cuando usted ve una mujer empoderada, autosuficiente, independiente, mucho en el modelo patriarcal, efectivamente lo que usted está viendo es un atentado al modelo y al sistema patriarcal, principalmente en aquellos que se ha reproducido ese tipo de educación. O sea, y efectivamente genera vamos a decir, un desequilibrio entre la relación, porque en las masculinidades, en el modelo patriarcal, genera un conjunto de roles que se ven trastocados por el empoderamiento que está teniendo la mujer. Entonces, efectivamente, aquí vienen los casos de violencia. Pero, por ejemplo, entre las parejas. Esa visión se edulcora a través, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Bueno, sí, es que el matrimonio como institución social, porque por ahí escucho frases como el matrimonio natural, ningún matrimonio es natural. Sí, nada es natural. El matrimonio es una institución social creada por los individuos en momentos determinados de la historia, en donde en algún momento hubo una poliandria que era dominante, en donde la mujer decidía casarse con 10 hombres y era totalmente válido en un momento de la sociedad. Eso va variando a través del tiempo. Terminó siendo una poligámico, monogámico entre comillas, y me disculpo si lo estoy diciendo, pero es monogámico entre comillas, lo sabemos. Y hoy tenemos precisamente cambios específicos en donde valores que están fundamentados principalmente por modelos de tipo religioso están trastocando quizás derechos importantes entre individuos. Y el concepto del amor, el amor entre las personas, sea del sexo que sea, se ve cuestionado principalmente por estos modelos fundamentalistas y conservadores. Bueno, lo cierto es que, pues, pareciera que los panameños tenemos más cosas que nos dividen que las que nos unen. Y eso se está viendo socialmente. Eso se está viendo porque cada vez el nacer en un área se está convirtiendo en algo que nos determina a pensar y ver el mundo de una forma. Cada vez nos vemos con gente que la famosa frase de Bauman sobre las redes sociales. Es decir, nosotros nos estamos relacionando con gente que piensa y ve el mundo igual que nosotros. Por eso estamos distorsionados con lo que piensa el colectivo. Por supuesto, pero hay esperanza, Fernando. Nosotros vamos paulatinamente, desde mi concepto como sociólogo, estamos transitando por los momentos que debemos transitar. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Si, por ejemplo, esta semana, la semana pasada salió un estudio que habla sobre cómo las escuelas están preservando el modelo del gueto, sobre todo las escuelas primarias, y Panamá está de número 1 en la lista de esa forma de cómo preservar el gueto, que se queden esos muchachos y preservar esa cadena de pobreza, pues solamente por el hecho de que están en una escuela primaria donde van a tener menos habilidades, les van a enseñar menos cosas, y obviamente se van a relacionar con gente que lo va a llevar por un camino que no es el correcto. No, yo estoy de acuerdo, pero aquí la debilidad es específicamente institucional. El reto es cómo desarrollamos el potencial de cada uno de estos jóvenes en estos barrios. ¿Cuántos saladinos hay dentro de estos barrios que tienen las condiciones y las capacidades y las competencias para desarrollarse en el deporte, en la música, en la cultura? Entonces, cuando nosotros hemos abandonado este tipo de barrios, principalmente le hemos dado lo mínimo como para justificar que tengan algo,
estamos perdiendo un potencial importante en esta población. Entonces, aquí la responsabilidad fundamental es de las instituciones gubernamentales, pero si no hay presión desde abajo, no hay conciencia, no hay participación, es muy difícil que podamos elegir a personas que en alguna medida estén Porque pensando. me gusta que estés aquí porque pues, tengo a alguien como José que está aspirando a una vida política en uno de los sitios a los cuales yo vengo desde hace por lo menos 20 años advirtiendo de que nosotros estamos construyendo una bomba de tiempo en Arraiján y en La Chorrera. Es decir, todos los errores que se cometieron en San Miguelito, pues teniendo pocos lugares y puntos de encuentro en la comunidad, los hemos replicado y aumentado en Arraiján y La Chorrera. La Chorrera, pues todavía tiene su sección y su parte rural, pero en Arraiján estamos, pues, haciendo una olla de vapor que algún día nos va a reventar al resto. No, estoy de acuerdo, por supuesto. La dinámica de creación de San Miguelito parece que se replica en las zonas de Panamá Oeste sin ningún tipo de orden. Hay ausencia de servicios básicos, hay ausencia de institucionalidad, hay ausencia de educación de calidad. Y que lo que estamos haciendo es precisamente creando otro espacio de marginalidad y exclusión. De marginalidad y exclusividad. Así es. ¿Y qué vamos a reproducir? Exactamente lo mismo que se está reproduciendo en los barrios que ya tienen una historia. Y eso se ve reflejado en los indicadores principalmente de seguridad ciudadana, el tema de hurto, el tema de robo, que están Pero ¿cómo podemos, precisamente en esa zona. profesor, hacerle cambiar el pensamiento a estas personas para que no sigan en esa mediocridad, en esa marginalidad y que no se acostumbren a eso, sino exigir, por ejemplo, una mejor educación, una mejor escuela y no que estén diciendo, deme una bolsa de comida o dame $10, que eso a la final le dura nada más, si acaso, para resolver la cena o una de las comidas. Y otra cosa, profesor, sí, las instituciones tienen que hacer un trabajo, eso es una realidad, pero los padres es otra. ¿Cómo yo le voy a celebrar una revelación de sexo a una niña que tiene 15 años en un colegio? La estoy premiando por haberse embarazado. Sí. O sea, bueno, eso no lo tiene la culpa de la institucionalidad, sino los que nos rodean. Ahora, bueno, vamos a partir de una cosa. O sea, me hacen la pregunta, ¿cómo un padre le celebra esto? Bueno, puede ser que ese padre también es el resultado de ese mismo proceso. Claro. Entonces, al final, la debilidad de la familia viene, o sea, venimos conformando familias débiles. Pero esto es el resultado precisamente de la debilidad institucional que pudo haber generado condiciones para que la familia tuviera condiciones de fortaleza. Entonces era lo que tocábamos hace un momento, o sea, cada vez más tenemos familias rotas, gente que no tiene la madurez o la capacidad para desarrollar esto, está generando otra nueva generación en la misma situación. Entonces, allí es donde yo ya hago el llamado a lo institucional, porque alguien tiene que recuperarlo. No se va a recuperar de forma espontánea. No va a pasar. Entonces, tiene que haber una intervención real para recuperar, vamos a decir, ese agente socializador de la familia, fortalecerlo y que pueda empezar a producir valores. ¿Por medio de quién? ¿Cuál es? Porque, por ejemplo, uno ve el trabajo del MIDES y parece que es, bueno, preservar un poco la pobreza, entregar dinero para que la gente en la comarca pues tenga cómo sobrevivir, pero para que el indicador de pobreza para que el indicador de pobreza pues siga bajando. Por lo menos alguien en el Banco Mundial va a dormir tranquilo diciendo, claro, Panamá está dando ese paso adelante. Pero ¿a dónde está esa institución? ¿Es la iglesia? ¿Son las iglesias evangélicas? ¿Son...? No sé. No, en las iglesias y la iglesia evangélica precisamente han salido la falta precisamente de la presencia institucional necesaria. Yo creo que los gobiernos locales son fundamentalmente el ente llamado al desarrollo de estas zonas locales porque tienen una vinculación directa con las necesidades de la comunidad. Porque al menos deberían tener. El problema es que, y lo voy a decir con la responsabilidad del caso, se conforman en búnker políticos de clientelismo y de reproducción de la pobreza, porque no hay programas de desarrollo directo a las comunidades. Claro. Lo que hay es que te doy una hoja de zinc, te doy esto y te doy lo otro, y logro generar mi cuota política para la próxima vuelta. ¿Cómo queremos que los niños o los jóvenes amen la cultura, el teatro, si no le ofrecemos nada? Por ejemplo, le puedo hablar de Arraiján, no hay nada, hay un teatro nuevo, pero ¿alguien sabe que estaba ese teatro allí? Yo me enteré hasta hace poco. Hay un cine, no es lo mismo. Que existía, o sea, claro. ¿Cómo vamos a hacer que eso, si no lo promovemos y promovemos solamente porque
es la mentalidad de los jóvenes de que solamente deme un uniforme para jugar fútbol. Por supuesto, o sea, han habido varios comentarios con respecto a esto. O sea, el deporte es un elemento fundamental y principalmente ahora estamos en el mundial, vemos la pasión que genera el fútbol y principalmente el deporte. O sea, el fortalecimiento de las comunidades a través del deporte real, porque estamos viendo, la planilla de la Asamblea dice que tiene no sé cuánta cantidad de promotores deportivos y culturales. Deberíamos ser, como alguien dijo, por ahí una potencia mundial en el deporte, bueno, porque hay muchos promotores. En el deporte del juega vivo, somos, yo creo que número 1 Brasil. En la medida en que haya de verdad promotores deportivos en una estrategia de desarrollo comunitario, en donde nuestras poblaciones tengan la oportunidad y los recursos para ubicar o acabar con ese ocio, tendríamos mayor cantidad de población salvada o no excluida. Y efectivamente es precisamente lo que, porque estamos simulando, nos las pasamos simulando con respecto al promotor, con respecto a que una liga deportiva que lo que hace, más que generar espacios de convivencia pacífica, genera violencia. Entonces, allí es donde tenemos que ver esto, pero efectivamente, elegimos gente que no tiene este conocimiento o que en alguna medida no le interesa. Entonces, en la medida en que tengamos buenos gobernantes a nivel local, tendremos estrategias claras que podrían incluir o acabar con la marginalidad que se está generando en nuestros barrios. Así es. José Clemente Lazo, como siempre un placer, sociólogo, de estar con nosotros. José. Muchas gracias. Vamos a la pausa, al regresar tendremos más aquí en Entre Líneas. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional como todos los domingos. Nos acompaña Alonso Correa. Alonso, bienvenido. Buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Bueno, semana movida por la eliminación de Alemania y estos partidos del Mundial tan emocionantes. Grupos que de verdad han sido bastante dinámicos, bastante cambiantes, bastante emocionantes, como el de España, en el que se cambió mucho la posición de cada equipo y se está disfrutando aquí en el país ibérico bastante la fiesta mundialista. Pero también hemos visto momentos bastante desagradables a partir de los resultados de estos partidos, como lo son las protestas, el caos que se formó en Bruselas luego de la derrota de Bélgica por frente al equipo de Marruecos. La selección marroquí le ganó a Bélgica, y muchos de los marroquíes que viven en Bruselas pues salieron a la calle a destrozar, a incendiar automóviles y enfrentarse a la policía. Algo que ya está tomando cartas en el asunto, por ejemplo, la Policía Nacional, en ciudades clave como Madrid y Barcelona, ya que a partir del resultado de la derrota española frente a Japón, en el próximo encuentro de octavos de final, España le tocaría enfrentarse a Marruecos. Así que hay que ver cómo se desarrolla el asunto y cómo se va a tratar de controlar y mantener el orden. Otras noticias bastante interesantes con respecto a la guerra de Ucrania, que sigue su curso ahora, casi enfrentándose al invierno, puntito de tener que enfrentarse a la bajada masiva de temperaturas y a las nevadas que van a llegar a la región ucraniana. Revela el servicio de inteligencia ruso información acerca de una supuesta posible anexión de la zona oeste de Ucrania por parte de Polonia. Según esta información, Polonia estaría viendo el valor que tendría la anexión de ciudades como Leópolis, estas ciudades bastante importantes del oeste de Ucrania, y cómo sería la recepción del público a esta anexión territorial. Algo bastante fuera de lugar, viendo que Polonia lo que busca es tener a Ucrania ahí como un colchón, y no tener a Rusia tan encima, teniendo Bielorrusia, Kaliningrado, que es una zona territorial rusa. No creo que le gustaría tener, además de eso, a los rusos cada vez más cerca. Así que hay que ver y confirmar realmente si esta información es verídica, si acaso verosímil lo que está revelando el servicio de inteligencia ruso. Lo que sí es que todavía no se sabe quién es el autor
de los 6 atentados con cartas bomba que ocurrieron aquí en España. Una fue enviado a la Moncloa, en dirección a Pedro Sánchez, otro al Ministerio de Defensa español. Se enviaron 2 cartas bomba, uno resultando en un herido de gravedad a la Embajada de Ucrania y a la Embajada estadounidense, a las instalaciones de la fábrica armamentística Instalasa y al departamento satelital de la base aérea de Torrejón de Ardós. Son pues, bastante graves estas cartas que se han recibido, estos atentados que se han hecho, y todavía que no se sepa quién es el autor y que el gobierno no esté moviendo a todo el grupo policial para descubrir quién es el autor, parece algo fatal. Han sido los americanos los que han implementado pues, todo el movimiento antiterrorista, mientras que aquí el gobierno sigue de brazos cruzados. En los medios no se habla mucho de estos atentados y se pelea más y se discute más acerca de lo bien redactado que está la ley Solo sí es sí, que como hemos visto ha sido un problema enorme, ya que se están pues reduciendo condenas de violadores que están llevando a la calle a agresores sexuales simplemente porque la ley no está bien redactada. Pero en eso está el gobierno no intentando buscar y evitar el envío de más paquetes bomba a otras embajadas. Como hemos visto, ya hasta el presidente se le ha remitido una y nadie parece estar moviendo ni un dedo. Bueno, lo cierto, Alonso, es que pues, viene esta bajada de temperaturas y la pregunta es, ¿cómo va a ser Europa? Sobre todo ustedes en España, que les espera una buena friolera a partir de la próxima semana. Ya esta semana, por lo menos en ciudades cambiantes, lo son en Castilla y León, en comunidades de Castilla y León, Madrid, ya se han visto temperaturas bajo cero de -8, -6 en finales de noviembre, inicios de diciembre, cosa que ya te quiere decir que el invierno, como hay un refrán aquí, no se lo come el lobo, llega siempre antes o después. Y se está viendo que va a ser un invierno bastante frío, invierno que promete bastantes heladas durante muchos meses, y pues ya se está viendo que es posible, muy probable, los cortes de gas, los cortes eléctricos, al no poder suministrar la suficiente energía a toda la población europea. Hay que ver cómo lo trata de resolver Bruselas sin tener que optar otra vez por el gas ruso, y hay que ver cuánto va a tener que comprar a Estados Unidos, que nos está vendiendo gas licuado a 10 veces el precio. Así que este es un problema que se lleva hablando, que llevamos hablando aquí en el programa durante meses y que parece tener una solución bastante lejana. Bueno, José, ¿qué nos espera esta semana? Gracias, Alonso. Bueno, Fernando, ver cómo siguen los casos de COVID que están llenando nuevamente las salas de hospitalizaciones de los distintos centros hospitalarios del país, también ese virus respiratorio. Por otra parte, conocer cuáles van a ser esos proyectos que tiene en mente el Ministerio de Obras Públicas para el año 2023, así como los preparativos también de los operativos policiales. Esto porque a partir de mañana se inicia la entrega del 13º mes para los funcionarios del gobierno, y por otra parte también ya han empezado varias entidades bancarias a entregar los ahorros navideños, y también esta semana celebraremos a ese ser especial. Exacto. A nuestras madres. Así es, felicidades a todas las madres en su día. Y pues yo les recuerdo que este programa se retransmite por KW Continente. A todos, gracias por su audiencia, feliz domingo a todos. Y mañana, 6 en punto de la mañana, los espero en la edición matutina de Next Noticias.